Ahora damos paso al panel Rumbos de Inversión encaminados a cerrar la brecha digital, para lo cual solicito la presencia en el estrado del ingeniero Luis Fernando Burjón Figueroa, director general de Promtel, el maestro Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del IFT, el maestro Mario de la Cruz Sarabia, presidente de Canieti, y al licenciado Eugenio Galdón Brugarolas, vicepresidente ejecutivo y accionista de Altán Redes. De verdad, agradecerle no solo sus palabras, sino reconocerle el ser la arquitecta de muchos de los avances que se ha tenido. Mi querida Mónica, de verdad, un profundísimo reconocimiento personal y creo general de la industria en todo lo que has logrado con la reforma, con la red compartida, con la política, con tu rol en la OCDE. Cuando te propuse que nos dieras un keynote, parecía difícil y quizá era un enlace desde París. Hoy estás aquí, de verdad un honor, pero yo no quisiera dejar pasar de verdad el darte un fuerte aplauso como un reconocimiento de parte de todos nosotros. Muchas gracias, pues a trabajar. Nuevamente gracias, este distinguido panel de verdad es como de Dream Team, ¿no? Con alguien ya he tenido el honor de hacer equipo, con el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, amigo mío, mi querido Gabriel, un gusto, ¿qué les digo de presentarlo? Ya lo conocen, encabeza un organismo muy bien dirigido, con brillantes comisionados, con decisiones fundamentales, ¿no? Mi querido Mario de la Cruz, presidente de Canieti, también una persona siempre abierta, siempre dispuesta, que jugó un rol fundamental en lograr los avances en telecomunicaciones para el Tratado de Libre Comercio. Siempre un rol activo, siempre un rol altamente representativo de la industria, con un tema destacado en ciberseguridad que posiciona bien en la agenda por todos lados, con la Agenda Digital Nacional 18 que congrega a la industria. De verdad, un honor estar contigo. Con don Eugenio Galdón, ¿no? Una persona de verdad, pienso yo, si me lo permite, soñadora, que ha visto la proyección que nos puede dar la red compartida, que ha visto la oportunidad de generar este nuevo modelo de negocios en el mundo, que está logrando ya los primeros resultados, que tiene una gran experiencia en el sector de las telecomunicaciones y que hoy también nos honra con su presencia como consejero de Altán. Muchas gracias. Estamos hablando de temas fundamentales. Ya mi querido Gabriel se adelantó un poquito en su discurso con la brecha digital, y en la brecha digital yo quisiera preguntarles primero si todos entendemos qué es la brecha digital, porque pareciera haber distintas partes de esto, ¿no? Es decir, parece que tenemos cobertura, comentabas Gabriel que luego dentro de una misma zona geográfica no es que no haya servicio, pero hay gente que no tiene servicio. Preguntaría un poquito a ustedes qué es la brecha digital o cuántas brechas digitales, porque en función de cómo las identifiquemos podrán ser las estrategias para atacarlas. ¿Quién quiere empezar? Gracias, Fer. También para mí es un privilegio compartir este panel con don Eugenio, con Mario y por supuesto con mi querido amigo y ex colega y fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Existen muchas brechas. Cuando hablamos de brechas hablamos de diferencias de acceso.
Son muchas las brechas que existen, no solo en cuanto a cobertura, sino también en cuanto a uso y en cuanto a apropiación de los beneficios que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si uno revisa las brechas que tenemos en nuestro país, son francamente lastimosas. No es la misma conectividad que tiene alguien en el norte del país a alguien que la tiene en el sur del país. No es la misma conectividad que la tiene alguien en un área urbana a alguien que la tiene en un área rural. Quisiera compartir con ustedes algunos datos que ilustran este tamaño de brechas, que puede ser útil para entender un poco más la realidad de nuestro país y las grandes varianzas que tenemos dependiendo de dónde se tuvo la suerte de nacer, con qué ingresos económicos o con qué nivel educativo. El instituto puso a disposición y está a su disposición una calculadora en el portal de internet que ayuda a estimar la probabilidad de que alguien con determinadas condiciones sociodemográficas pueda acceder a estos servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, los usuarios de las TICs que pertenecen a los hogares con mayores ingresos tienen cerca del doble de probabilidad de utilizar Internet que los que pertenecen a hogares con ingresos más bajos. Los usuarios menores de 24 años de edad son 8 veces más propensos a usar Internet que los que tienen más de 65 años. Los usuarios que cuentan con educación media superior y superior son 2 veces más propensos a usar Internet que los que cuentan con educación básica. Y los usuarios que viven en ciudades tienen una probabilidad de uso 72% y los usuarios que viven fuera de ellas de 48%. Ahí hay brechas, ahí hay diferencias de acceso, en cobertura, en uso y en apropiación. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí y hablar de estas cuestiones que son las que forman parte de nuestra vida de todos los días, ¿no? Brecha. Sirve pensar en cómo la denominan los anglosajones, divide, división. Brechas efectivamente hay muchas. Cuando a algo le llamamos brecha es porque le damos mucha importancia. Nadie habla de la brecha aérea, de las probabilidades de viajar en avión o no viajar en avión. Y sin embargo hay una brecha, hay un divide. Algunos que viajan mucho y otros que no pueden viajar. Nadie habla de la brecha, no sé, en el consumo de bebidas espirituosas, ¿no? Y también la hay, sin duda. Pero sí hablamos de la brecha digital, sí hablamos de la brecha energética, hablamos de algunas brechas, porque como sociedad queremos poner el dedo en algo que sabemos que es fundamental. Puede haber diferencias en ámbitos de la vida y la vida es diferencia, pero hay ciertas diferencias que directamente no son soportables desde un punto de vista social. Y si en nuestra sociedad de hoy hay una de esas diferencias que no es soportable hoy y que lo será mucho menos de hoy en adelante, es precisamente la brecha digital. Pero la brecha no es una cuestión de acceso fundamentalmente. La brecha en sí es la capacidad efectiva de usar algo, de beneficiarse de algún servicio. La brecha sanitaria no consiste en si hay hospitales o no hay hospitales, que también, si hay hospitales no puede no haber brecha, pero consiste en que la población pueda acceder en unos términos razonables y aceptables a los servicios sanitarios. Traspasado al área digital, la brecha digital quiere decir que tenemos que cuidar tanto la cobertura como tenemos que cuidar que la población sepa dar el salto, la parte que tiene que poner por sí misma para utilizar efectivamente los medios de la sociedad digital. Para eso hace falta, desde luego, también muchos medios. Medios para facilitarles el acceso técnico. Los terminales siempre son una dificultad. Pero también servicios que hagan
efectivamente palpables las ventajas de la utilización de la sociedad digital. Y una última referencia. Brechas digitales hay muchas. Hay brechas entre mayores y jóvenes. En este caso no podemos dejar a los mayores fuera de la sociedad digital, que en muchos aspectos la necesitan muchísimo. Hay brechas también de género en el área digital y es fundamental que las enfoquemos debidamente. Fernando, primero que nada, mil gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo, además del respeto profesional, el aprecio personal que te tenemos, es grande y lo sabes. Y bueno, pues también con el presidente del IFT, con Gabriel, con quien sí hemos además desarrollado una buena amistad en lo que las reglas de contacto nos permiten. No, hemos tenido siempre una relación de mucho respeto y mucha comunicación y diálogo entre la industria y el regulador, cosa que apreciamos y valoramos. Y pues con Eugenio también hemos tenido el gusto de convivir después del intenso due diligence que me hiciste para poderte afiliar a la Canieti, pero valoramos mucho la presencia de Altán y tu presencia en lo particular, así como de todo el equipo aquí, como Isabel, que nada más se ríe, se acuerda. Pero bueno, entrando al tema, ¿no? La OCDE definía la brecha digital como la distancia existente entre áreas individuales, residenciales, de negocio y geográficas en los diferentes niveles socioeconómicos en relación con las oportunidades para acceder a las tecnologías de la información y el uso de Internet. Y un poco retomando lo que decía Gabriel, sí hay distintos tipos de brecha, ¿no? Primero la brecha de acceso, ¿no? Que estamos hablando desde la disponibilidad de infraestructura y el tema del costo, que es un tema fundamental y en el cual quiero profundizar hacia el final de la intervención. En el tema de uso, ¿no? El tema de las habilidades y las competencias que los usuarios de TI pueden tener o no para poder aprovechar realmente las tecnologías de información y por supuesto de calidad de uso, ¿no? Yo quisiera enfocarme en los temas tanto de infraestructura como habilidades, pero sobre todo el tema de asequibilidad. En el tema de infraestructura, sin duda, tenemos todavía retos muy importantes para reducir esta brecha, esta distancia entre quienes tienen acceso y no tienen acceso, quienes no tienen todo el acceso, pueden usar todo el potencial que podrían acceder. Tenemos que trabajar todavía muy duro en materia de despliegue de infraestructura, particularmente hacia zonas rurales. Coincido con lo que comentaba Gabriel, hay distintas calidades de acceso en distintas partes del país y les doy un ejemplo, ¿no? Dentro de la empresa en la que yo colaboro y que yo represento, que es Cisco, desarrollando una serie de paquetes tecnológicos, teníamos que hacer diferencias por las distintas regiones a las cuales va dirigido ese paquete tecnológico, ¿no? Sobre todo pensando, por ejemplo, en el uso de cloud, en regiones donde a lo mejor el ancho de banda pues, no es tan bueno y quizá puedas tener interrupciones en el servicio y tienes que pensar en diferentes alternativas tecnológicas para esas áreas. Sin duda el tema de uso y habilidades nos parece fundamental porque vemos que todavía las tecnologías de información y comunicación no se están aprovechando en todo su potencial. Si vemos la encuesta como la de Enduti, pues nos arroja que principalmente se está usando para información y entretenimiento y creemos que las tecnologías de información pueden ser mucho más que eso, pero bueno, también tenemos una responsabilidad compartida entre gobierno e industria para poder enseñar a la gente cómo pueden aprovechar esas capacidades. Y creo que una brecha fundamental para México es el tema de la asequibilidad. Obviamente valdría la pena hacer un estudio, pero sin duda yo creo que estos números tan relevantes que tenemos hoy como resultado de la reforma de telecomunicaciones, en el incremento, donde hoy más de la mitad de los hogares hoy tienen conectividad, donde hoy más del 70% de los mexicanos tienen acceso a Internet, yo creo que se debe a dos factores y habría que ponderar cuál de los dos tiene más peso. Uno es la competencia y con esto el despliegue de infraestructura, pero sin duda la reducción de precios que le permite a poblaciones con menor capacidad económica poder acceder a esos servicios es fundamental. Entonces, yo creo que como país tenemos que trabajar muy importante en generar condiciones laborales de ingresos para incrementar la capacidad de asequibilidad de los servicios de tecnologías de información y comunicaciones, que sigue siendo una barrera sumamente importante. También de aquí van saliendo otras ideas como… para los que hemos tenido el gusto de trabajar con Gabriel, tiene una forma de hacerlo, de poner ciertas ideas en la cabeza de los demás de manera inconsciente, con aquello de que ahí te dejo esa mosca en la oreja, ¿no? Y en el discurso de Gabriel nos comentaba que necesitamos los incentivos correctos. Entonces, los incentivos pueden ser múltiples y realmente complejos, ¿no? Porque no sé cómo lo ven ustedes, pero la verdad es que la brecha digital
hablamos de una parte de lo que nos falta por conectar al final del día, de cómo se integra, de cómo se va adaptando. Y si lo viéramos en un tema de Pareto, podríamos decir, oye, el 80-20, si dijera la brecha es el 20. Pero no por eso nos podemos olvidar del 80. Entonces, pareciera que debemos de tener un equilibrio, ¿no? Que un entorno competitivo es algo que va a favorecer tener menores costos, que políticas públicas que abran la oportunidad de reducir los costos de instalación de torres van a hacer que bajen esos costos de despliegue, y al final del día, cuando hay también un razonamiento económico de inversión, pues puede crecer e irse reduciendo más la brecha, ¿no? Comentabas, Gabriel, que todo tiende a tener un techo, todo tendrá un equilibrio, y hay distintos lugares para intervenir. Pero yo les preguntaría, ¿cuáles son estos incentivos al final del día de la brecha digital? Entendiendo también, si lo comparten, que son parte de un todo, o sea, no por el hecho de enfocarnos a reducir la brecha digital, que hay personas no conectadas, nos vamos a olvidar de la competencia, ¿no? ¿Cómo equilibramos eso? Si va a haber inversiones en el largo plazo, tiene que haber certidumbre a generar un piso parejo. Pero bueno, son algunas ideas. ¿Cuáles podrían ser estos incentivos, Mario? Mira, nosotros hemos planteado dentro, y hacía referencia en la introducción a la Agenda Digital Nacional para el 2018 que elaboramos la CANIETI, la MIT y la Asociación de Internet, ATIM, que aquí está Salomón junto con nosotros, y a la que se han sumado otras organizaciones como American Chamber más recientemente, y planteamos la necesidad de estructurar estos incentivos en varias vertientes, ¿no? Primero, sin duda, y lo hemos hablado aquí, lo comentaba, se comentaban las intervenciones iniciales, lo comentaba la embajadora Mónica Aspe, el tema de despliegue de infraestructura es un tema fundamental como incentivos a la inversión, el alineamiento en materia de trámites y permisos, no solamente en lo federal, pero particularmente aterrizándolo a los estados y municipios, nos parece fundamental. Yo creo que ahí hay una enorme área de oportunidad de incentivos para la inversión del despliegue de infraestructura. Necesitamos una política fiscal con una orientación digital. Sin duda creo que el tema del IEPS y el que, lo hemos dicho, nos parece un contrasentido que cuando en la Constitución se contempla como un derecho ya universal el acceso a las tecnologías de la información, por otra parte graves los servicios de telecomunicaciones, nos parece un contrasentido, y por supuesto la visión que tienen muchos países para la parte del costo del espectro, darle una visión recaudatoria exclusivamente cuando se tiene que dar con una visión más justamente para reducir esa brecha digital que hablamos. Por eso celebro el tema de las obligaciones de cobertura en la subasta de espectro que mencionabas, Gabriel, que nos parece fundamental. Y por supuesto el seguir generando condiciones innovativas, ¿no? Como fue la idea de esta asociación público-privada que permitió la creación de la red compartida y en la cual el Grupo Altán invirtió, ahora que se está discutiendo también, se está en proceso de licitación la asociación público-privada de la red troncal. Generar esquemas novedosos que fomenten la inversión también nos parece fundamental, ¿no? Muchas gracias. Recuerdo que en un foro en el que hablamos precisamente de la importancia de las inversiones, hacíamos una reflexión sobre lo distinto que puede ser este sector respecto de otros, pero al mismo tiempo muy parecido. Al final del día, hablamos de un sector en el que la decisión de tomar una inversión o no tiene que ver con dos cosas: la tasa de retorno de esa inversión y el riesgo. Y ahí se mueve el mundo. ¿Qué inversión se va a poner a cambio de qué tasa de retorno y con qué riesgo? ¿Cómo generar los incentivos correctos? A mí me parece, y perdón que insista, pero creo que es una premisa básica. Tener un entorno jurídico en cuanto a autoridades y regulación que dé certidumbre, quita el riesgo o mitiga el riesgo. La certidumbre que podamos dar como autoridades, como hacedores de política pública, es importantísima para mitigar este riesgo. Si cambiamos nosotros esta variable entre riesgo y tasa de retorno favorablemente, habrá incentivos para la inversión. Si por el contrario, las autoridades, los hacedores de política pública, y hablo de todos los órdenes de gobierno, las municipales, las estatales, las federales, en vez de abonar a la certidumbre, generamos incertidumbre, alteramos la ecuación y por supuesto desincentivamos la inversión. Quisiera detenerme específicamente
a las autoridades locales, en las autoridades locales. Estamos hablando de extorsiones en buen castellano. No existe en muchos de los casos una norma que dé sustento al cobro que se pretende exigir para poder permitir que alguien despliegue fibra o ponga una radiobase. En buen castellano se llama extorsión. Si como autoridades no somos capaces de asegurarnos de cumplir con el Estado de Derecho, no estamos abonando a esa certidumbre. Y regreso a la pregunta, certidumbre como un elemento de incentivos propicios para avanzar. Pero quisiera poner en sus manos una reflexión adicional que tiene que ver con lo que señalaba la embajadora Mónica Aspe. Hablamos del gran reto que implica desplegar infraestructura con este discurso de todo el mundo sobre la posibilidad de que alguien más apropie la renta derivada de ese despliegue. Todo lo que se conoce como net neutrality, todo lo que está alrededor de eso. No tenemos un nuevo ecosistema que nos permite, y es una pregunta, que incluso los actuales proveedores de conectividad puedan generar plataformas, contenidos o aplicaciones relevantes ahí donde no ha llegado nadie. No hay un modelo de negocio para los propios proveedores de conectividad para incorporar valor y asegurar que ahí donde no ha llegado nadie, ese agricultor pueda apropiar el beneficio de las telecomunicaciones y compartir un pedazo mediante el pago del servicio con el operador. Si hablamos de incentivos, me parece que la certidumbre es muy importante y por supuesto las áreas de oportunidad. Hoy con las brechas que tenemos millones de clientes potenciales o por no estar conectados o por no apropiarse actualmente de las telecomunicaciones. Lo mejor es que todo lo importante ya ha quedado dicho, pero sí que desde el punto de vista del inversor hay dos cuestiones básicas en el sector de las telecomunicaciones. La primera ya ha sido mencionada, seguridad jurídica. Un marco estable de seguridad jurídica que permita proyectar las inversiones en telecomunicaciones a largo plazo, a muy largo plazo. El sector de las telecomunicaciones, por definición y en todos los países desarrollados, es un sector cuyo ciclo de negocio traspasa y va mucho más allá que el ciclo de cualquier administración. Ya puede ser esta una administración europea de 4 años o una administración americana acostumbrada a los 8 años o una administración turca que por ahora se está acostumbrando a los 14 o 15 años. Da igual. El ciclo de las inversiones es mucho más largo y los inversores necesitan claridad no para una legislatura, necesitan claridad para la total maduración de su inversión. Y claridad quiere decir seguridad jurídica, quiere decir confianza en las instituciones, quiere decir independencia efectiva del regulador. Yo tengo que, desde luego, congratularme de la situación con la que los socios e inversionistas en Altán nos hemos encontrado en México a ese respecto, que es una situación verdaderamente compatible y perfectamente homogénea con la de cualquier otro país en los que hayamos estado involucrados en inversiones en telecomunicaciones y deseamos que así siga. El segundo requisito, que quizás no se ha mencionado, pero estoy seguro que vamos a coincidir, el segundo requisito para la inversión, por contradictorio que parezca, es que exista un marco de competencia real, competencia efectiva. Y es lógico, porque el inversor quiere dos cosas. Primero, que su marco institucional sea estable y segundo, que su marco de mercado sea viable, posible. El inversor no quiere que le garanticen por ley su retorno. El inversor lo que quiere es que no le estropeen por ley su retorno, como se dice, más que se lo garanticen, que le den unas condiciones en las que pueda actuar, pero que luego el mercado sobre el que actúa igualmente tenga esas condiciones, ¿no? En ese sentido, en México, y digamos en tono menor y con toda humildad, porque si tengo que hablar de mi país de origen, diría cosas aún mucho más comprometidas,
las cifras que la OCDE pone todos los días encima de nuestra mesa nos indican que en el ámbito de la competencia efectiva todavía hay camino por recorrer, aunque se hayan hecho progresos. No hay ningún otro país de la OCDE donde la cuota de mercado del primer operador sea 3 veces o más de 3 veces la cuota del mercado del segundo operador. La mayor diferencia entre países de la OCDE es de un 30% de cuota. Aquí es 3 veces, un 200%, más de un 200% la cuota de mercado del siguiente operador. Quizás porque mientras que en la mayoría de los países, en general, la privatización coincidió con la liberalización, en México la privatización ocurrió en 1990 y el impulso muy fuerte de la liberalización empezó de verdad, aunque había habido muchas iniciativas previas a raíz de la reforma constitucional. Por lo tanto, desde el punto de vista de la red compartida, como inversionistas, o más que de la red compartida, de Altán, y como inversionistas, nosotros lo que buscamos es seguridad jurídica, y digo, y la encontramos, y competencia, y digo, estamos en el buen camino, pero todavía hay bastante que avanzar. Muy ordenados, les he ido preguntando, pero por favor también si quieren intervenir y decir algo más ahorita a raíz de lo que va saliendo, pues yo creo que también el diálogo que podamos hablar entre nosotros es buenísimo. Así que yo veo que Gabriel quisiera comentar algo. Bueno, gracias. No puedo más que coincidir con don Eugenio. En un entorno en competencia, lo que se asegura es generar valor. Y es la generación de valor la que beneficia al consumidor. Es el incentivo correcto para generar valor, para poner un producto disruptivo, para poder avanzar, para ganar cuota de mercado. Y gana el consumidor. Tiene una mejor oferta y tiene un mejor precio. Y no puedo más que coincidir, don Eugenio. Es cierto que tenemos retos importantes en materia de competencia. Sí quisiera destacar que aun cuando la cuota de mercado del incumbente, del preponderante en este caso, sigue siendo muy alta, el mayor crecimiento se ha dado precisamente del lado de la competencia en prácticamente todos los sectores. Coincido, falta mucho por hacer. Este no es un proceso acabado, sino continuo, que además puede cambiar en sus premisas de un día para otro y hay que estar muy atento y vigilante con una labor permanente para asegurar que haya condiciones de competencia, para asegurar que precisamente sea el valor que agregan los proveedores del servicio el que mande y no una norma que puede incluso obstaculizarla. Aquí también de repente hay distintas formas, ¿no?, de enfrentar a la brecha digital, hay distintos caminos. México ya ha emprendido algunos, yo recuerdo un fondo de cobertura social en el sexenio de Vicente Fox, ¿no?, con Jorge Álvarez Jott, ¿no?, en una licitación de la banda de 450 que pues realmente no llegó muy lejos. Por la manera en la que se hizo, la banda era una banda que se destinaba a mucho uso libre y eventualmente no estaba limpia. Entonces, cuando se quería dar servicio en poblaciones, alguien muy inteligente se subió a un cerro y quiso radiar de ahí y pues interfirió a todo el mundo en la banda de uso libre, ¿no? No avanzó mucho ese proyecto. Ya ha habido otros fondos, ¿no?, como el que ahora recientemente se utilizó para cubrir la brecha de la televisión digital, ¿no?, una brecha de acceso. Aquí se trabajaba en dos partes, ¿no?, por una parte en la cobertura de servicio y por otra parte en el acceso, en que contara la gente con un televisor. Y ahí se dieron 10.2, 10.3 millones de televisores, si mal no recuerdo, y el Estado gastó 19,000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿podemos resolverlo con un fondo de cobertura, la brecha digital? ¿Es un tema de dar un subsidio a la gente para que tenga un celular? ¿Basta con eso? ¿Es una cuestión de dinero? ¿Qué opinan? No basta, pero ayuda. La verdad es que ahora que han dado, hablando de los viajeros frecuentes por Latinoamérica, Argentina, por ejemplo, tiene un fondo de cobertura social muy interesante, donde a través del cual se buscó financiar la conectividad de las 22,000 escuelas que tiene el país, ¿no?
Entonces, es un objetivo social donde le llevas la banda ancha a las escuelas y que se hace a través de un fondo de cobertura social que de otra manera se ve muy limitado, ¿no? Uno de los temas que vimos ante la volatilidad petrolera, que se tradujo en volatilidad presupuestal en México, pues vimos que, por ejemplo, no se pudieron continuar las licitaciones para seguir ampliando los objetivos de México Conectado porque no tenemos un fondo de cobertura social. Yo creo que aquí hemos estado viendo, nosotros hemos platicado este tema, hemos visto algunas de las propuestas que, por ejemplo, Abel Ibert ha estado haciendo y obviamente sin buscar hacer este tema más gravoso a la industria, pero sí redireccionar el destino, por ejemplo, de lo que hoy ya está recaudando el gobierno, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de mover los recursos que se obtienen de las subastas de espectro para este fondo de cobertura o de las multas, que esperemos sean pocas, que impone el Instituto Federal de Telecomunicaciones para este tema, o el propio IEPS, que sin duda ya se cobra, pero que pudiera regresar a la industria, pero sobre todo a la población a través de un fondo de cobertura social. Yo te diría que sí es un tema necesario, que por supuesto no resuelve la brecha digital, pero sí ayuda a resolver temas específicos. Mencionabas también el tema, por ejemplo, del subsidio a celulares. Nosotros planteamos dentro de la Agenda Digital Nacional el apagar las redes 2G como un mecanismo de inclusión social para pasar esos 20 o 30 millones de usuarios a redes 4G y LTE que son óptimas para el uso de datos. Sin embargo, regresamos al tema de asequibilidad. No cualquiera tiene la capacidad de comprar un teléfono inteligente. Podríamos diseñar un mecanismo conjunto entre la industria y el gobierno utilizando el SIMEL que se utilizó para el apagón analógico con las televisiones para poder fomentar y ayudar a estas personas a poder adquirir un teléfono inteligente y poderlos migrar a redes que puedan usar datos para reducir significativamente esa brecha digital, ¿no? Pero ahí creo que también es muy importante el entender para qué lo hacemos, ¿no? En la transición a la televisión digital, ¿qué buscábamos? Hubo más competencia en el sector, se liberó la banda de 700, había fines concretos. Yo creo que el para qué también es importante, don Eugenio. Gracias. Coincido con Mario en que no resuelve todo el problema, pero sin duda muestra una preocupación de las autoridades públicas por ayudar a llegar allá donde, por los mecanismos de economía privada pura, no es posible llegar. Sin embargo, pensando en la brecha digital, tenemos que ponerla en perspectiva, ¿no? Acordémonos no ya del México conectado de la brecha digital, sino del México iluminado, ¿no? La cobertura eléctrica en México en este instante, después de más de 100 años de trabajo y de compromiso público, es del 98%. Es decir, quedan todavía un 2% de la población, que pueden ser 2,5 millones de personas, que como tal no tienen servicio de CFE. Y todos reconocemos, y es más, y más importante, se reconoce internacionalmente que el trabajo que ha hecho la CFE por conseguir un México iluminado es un trabajo excelente que ha servido además de inspiración a otros muchos países, especialmente en esta parte del mundo. Venimos trabajando contra la brecha eléctrica, si la puedo llamar así, más de un siglo. Y ahí estamos. ¿Por qué? Porque los últimos milésimas resultan evidentemente muy complejas de proveer. La capilaridad es la que resulta extremadamente cara. El fondo de cobertura, como decía, es un mecanismo perfectamente viable y en sí ni es bueno ni es malo, va a depender de cómo se use. Yo vengo de un país donde existe un criterio de universalidad de las prestaciones de telecomunicaciones que se financia entre todos los operadores a prorrata de sus respectivas facturaciones o sus respectivos ingresos anuales y ejecuta un operador y la responsabilidad de esa universalidad se saca a concurso periódicamente. Hasta ahora siempre la ha ganado Telefónica, pero no tendría por qué ser así. Y yo como operador he pagado una parte de lo que en aquel tiempo era una cantidad cercana a los 250 millones de euros,
proporcionalmente a los ingresos de la empresa que yo gerenciaba. Y es un sistema como cualquier otro que tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero que funciona. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuál es el peligro? Las telecomunicaciones, como bien sabemos, son una actividad de escala. Si me permiten la cursilería indecente de referirme a una terminología económica en este foro, porque ustedes saben mucho más de lo que yo voy a hablar ahora mismo, es la típica actividad de costes marginales decrecientes durante un periodo muy largo de la curva de producción. Y eso hace que las obligaciones de cobertura difícilmente se puedan fragmentar. Son necesarias unidades suficientemente grandes para que esas economías de escala se trasladen, en definitiva, en los costes a la población que finalmente se va a servir. Y esa sí que es una cuestión que cuando hablamos de infraestructura de telecomunicaciones en general tenemos que tener presente. Y en ese contexto, ¿qué se puede hacer? Bueno, la red compartida tiene la obligación de cubrir el 92,2% de la población mexicana. Bien, la cobertura eléctrica es del 98 después de 100 años, el 92,2 con 4G LTE o 4,5G LTE 5G ready se va a conseguir en unos 6 años. Nos queda ahí, si no cuento mal, un 5,8 para ponernos a los niveles de la CFE, pensando también que dotar de cobertura inalámbrica allá donde no llegue la electricidad es a su vez un doble reto inversor y una complejidad añadida importante. Pero si nos colocamos ese objetivo, que pudiera ser un objetivo práctico, pues ahí hay 4 operadores en México, incentíveseles, hágase de una forma competitiva, ofrézcaseles a todos que lleguen a esa población por encima del 92,2, que en todo caso ya va a estar cubierta, y sáquese eso a concursos o explotación de vez en cuando para ir optimizando y para ir pasando de ese 98 a un 98,5 y quién sabe un 99, de la mano de la expansión de la universalidad eléctrica, que desde mi punto de vista va a ser el habilitador de la universalidad de la banda ancha también. Esto es por aterrizar las cosas un poco al suelo desde la perspectiva de nuestra humilde red compartida. Si me lo permiten, siguiendo a don Eugenio, con la misma terminología y al mismo tiempo de que esto se observa en el largo plazo, el costo marginal de despliegue es altísimo en cada punto que más se acerca al 100. Y esto no solo tiene que ver con el sector de las telecomunicaciones, tiene que ver prácticamente con todos los servicios. Dar un brinco del 50 al 51% de la población no tiene absolutamente nada que ver con dar un brinco del 95 al 96% de la población. Tiene que ver con nuestra situación geográfica, orográfica, incluso nos saldría mucho más barato mover poblaciones enteras para asegurar el acceso a servicios que llevarles el servicio ahí donde no es rentable. Esto nos tiene que llevar a sostener una realidad. El mercado en su nivel más óptimo, en su nivel de una competencia perfecta de esta que se observa solo en libros, va a llegar a algún lugar que no es el 100%. Y algo tenemos que hacer con ese margen que se queda descubierto. El tema de los fondos, yo diría, depende. Tenemos casos exitosos en el mundo. Me parece que Nueva Zelanda puede ser uno de ellos, donde a través de una red mayorista incluso se accedió a recursos públicos que permitieron llegar donde nadie hubiera llegado antes. Pero también hay casos desastrosos. La pregunta es, ¿dónde se obtiene el mayor retorno social de cada peso que vaya a un fondo? Y a mí me parece que habría que poner mucho cuidado en cuáles son los factores habilitadores de una escalera de inversión o de un ecosistema. Tiene que ver con plataformas, tiene que ver con demanda, tiene que ver con muchas cosas. Yo diría, es algo que sin duda puede utilizarse, que además, ¿dónde habría un menor costo marginal de despliegue? Con los operadores que ya están allá al lado.
Todo eso tendría que verse precisamente a la hora de ver dónde se destina un fondo de inversión. Y por supuesto, ¿cómo se fondea un fondo de inversión? Porque si lo vamos a fondear con algo que por el otro lado, siguiendo la primera pregunta, implica un desincentivo para el acceso, la cobertura, la apropiación, pues estamos jalando por un lado la cobija y por el otro lado, pues dejando descubierto algo. De acuerdo, aquí es, y por eso decía, son los incentivos, son múltiples, son cuidar esos equilibrios, no es una solución única y sencilla. Yo quisiera en unos minutos abrir también el piso a preguntas de ustedes o colaboraciones, si ustedes gustan, si vamos pensándolas, pero antes quisiera preguntarles en todo esto, comentabas Gabriel, comentaba también Mónica, perdón, la embajadora Aspe, señor presidente, el hecho de cuál es el beneficio social que se puede lograr. ¿No? Creo que al final del día hacia allá es a donde vamos, ¿no? A que haya trabajo, a reducir costos en cadenas de inversión, quizá reducir intermediarios, tener agricultores. Hace muchos años estaba por ahí Diego Molano con su ejemplo del papicultor, donde se eliminaban intermediarios para llegar al mercado y por lo tanto se obtenía el mayor beneficio al propio productor. La transversalidad de las telecomunicaciones tiene una gran oportunidad. La pregunta sería cómo lograrla, ¿no? Así como hay un México conectado, parece que el siguiente gobierno tendría que ser un gobierno, utilizando tus palabras, Gabriel, hiperconectado. Un gobierno que sepa que las telecomunicaciones puede ser una gran herramienta para avanzar en la industria 4.0, en los beneficios sociales, en la atención a la salud. ¿Cómo podríamos llegar a eso, no? Comentaba Mónica, un gobierno holístico, un gobierno que pueda ver el todo, ¿no? Casi como de Borges, ¿no? Con un Aleph para verlo todo. Ya estoy alucinando, ¿verdad? Pero bueno, el tema es ese, ¿cómo llegar a esa transversalidad? ¿Lo ven como una oportunidad? ¿Podría ser un elemento para salud? Digo, en vez de dar tarjetas, dar celulares de Sedesol, no lo sé. ¿Qué opinas, Mario? Regresar al tema de la gobernanza digital que hablaba la embajadora Aspe. Sin duda es un tema que como industria hemos dialogado. Hay que reconocer que se ha avanzado en este tema y que el gobierno federal actual ha respondido creando instituciones y organizaciones que van respondiendo a los retos que va planteando el tema tecnológico, como un organismo regulador autónomo como el IFT, como un organismo que tiene una función muy específica como la promoción de inversiones en materia del Prontel, como la propia Estrategia Digital Nacional, el rol que juega la Subsecretaría de Comunicaciones, pero sin embargo, habiendo visto estos ejemplos, y mencionabas a Diego, ¿no?, que encabezó el primer ministerio TIC en Colombia y que creo que es un buen ejemplo que vale la pena estudiar, nosotros creemos como industria que debe haber un organismo, que coordine los esfuerzos digitales del país. En una opinión muy personal, creo que debe ser una secretaría. Como industria, el consenso es que sea un organismo que permita conjuntar todas esas labores en uno solo. Por supuesto, hay un tema de transversalidad porque este organismo no debe de hacer, por ejemplo, las aplicaciones del sector salud, porque los expertos son los miembros del Ministerio de la Secretaría de Salud, pero sí tiene que tener esa capacidad transversal de la que hablaba Mónica, pero con una coordinación única, ¿no? Y yo es algo en lo que como industria insistiría como un primer paso para avanzar en los temas que mencionabas en tu pregunta. Muchas gracias, Mario. Don Eugenio, Gabriel. Don Eugenio. Esto nos devuelve al principio. La brecha que queremos cubrir consiste en la capacidad para proveer de aquellos servicios que son esenciales a esas poblaciones que hoy no tienen acceso. Por lo tanto, el puente de la brecha digital lo establecen los contenidos, los servicios. De nada sirve, de nuevo, la pura infraestructura si por medio no se dan otras dos circunstancias, servicios de verdad útiles que cubran necesidades y una educación de la población para que los sepa utilizar. Ahora, las oportunidades son muy grandes. Las oportunidades están, por supuesto, por ejemplo, en el área financiera. México es un país que probablemente, por suerte, tiene unos niveles de bancarización no excesivamente elevados. Digo que probablemente, por suerte, visto
desde el punto de vista del ciclo económico largo, porque hoy ya nos damos cuenta que el sector financiero está en un proceso de transformación hacia un sector financiero electrónico al que probablemente México se va a adherir con más facilidad que otros países que tienen demasiadas sucursales, demasiada capilaridad del sistema financiero y de alguna manera habrá pasado por encima de una etapa que finalmente está acabando en otros países y va a entrar en la siguiente mejor. Pero ¿cómo hacer llegar los servicios financieros a muchas comunidades en México que no los tienen? Servicios de salud, hemos dicho servicios sanitarios, servicios de registro público, cosas tan sencillas como servicios de registro público. Es a través de los contenidos y de educación de la población donde le vamos a dar sentido a la cobertura. La cobertura solo tiene ese sentido, llegar efectivamente no a la población, a ti y a aquel también y a aquella también que no lo tenía antes y hoy sí lo tiene. Es así como lo tenemos que ver. Nada más una acotación. Cuando me refería al organismo público, me refiero a la política pública digital. Nos parece que la regulación debe mantenerse como está y que lo han hecho muy bien en la parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero digo, más vale la aclaración. Creo que es muy prudente, digo, y lo veíamos, qué bueno que lo hiciste, pero creo que el órgano constitucional autónomo se cuece aparte como garante, ¿no?, de la regulación y de autoridad de competencia. Muchas gracias. Permítanme hacer un símil que va a ser burdo, sobre todo en un foro como este, donde todos los que estamos sabemos, unos más, unos menos, lo digo yo por lo menos, de qué estamos hablando, pero ayuda mucho a ilustrar el tamaño del problema. La Secretaría de Salud tiene un presupuesto para llevar salud cada vez a más personas. Hay una meta de cobertura universal. La Secretaría de Educación tiene un presupuesto para llevar educación cada vez a más personas. El sector financiero tiene un presupuesto para inclusión financiera. El sector de agricultura tiene un presupuesto también para poder llevar los beneficios de programas, capacitación y, en fin, mejoras a puestos productivos a cada vez más personas. En un mundo físico como el que vivimos ahora, cada uno estará dispuesto a gastar, a hacer su propia carretera para pasar su coche de educación, de salud, de agricultura, de inclusión financiera. La transversalidad que ofrecen las telecomunicaciones, lo subrayo una vez más, es una grandísima oportunidad para que con una visión holística, con un pedazo pequeño de cada uno de todos los presupuestos de los que he hablado, se construya una sola carretera y se ayude a enseñar a manejar el coche. Ya será cada uno de los dueños del coche el que decida qué lleva y cómo lleva, pero hay aquí economías de escala muy importantes que la transversalidad precisamente nos puede ayudar a resolver, nos puede ayudar mucho a resolver estos problemas, pero se requiere sin ninguna duda una visión holística, porque es una cosa de matemáticas muy simple. Cada peso que estamos destinando para llevar salud a cada lugar de la población, ¿qué retorno está teniendo en un beneficio social neto en esa población? Si sumamos los esfuerzos para la carretera y con la conectividad, con los contenidos de los que ha hablado en Eugenio, con plataformas que permiten acceder a estos servicios, yo no creo que sumamos, multiplicamos el beneficio social neto, pero sí requiere una visión holística. Alguien que por lo pronto diga, hey, deténganse cada uno con su carretera, sumemos esfuerzos y veamos cómo llegamos ahí donde no ha llegado nadie. Sí, es un gran esfuerzo de coordinación, pero sin duda, otra vez son oportunidades que a lo mejor hace 8 años no teníamos. Hoy, con el grado de desarrollo que estamos alcanzando, están al alcance de la mano, ¿no? Yo creo que por eso creo que es tan oportuno comentarlo, discutirlo. Decía que si querían hacer alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, abriría el piso, no sé, mi querido Salomón, tú que siempre nos quieres hacer. Bueno, tú siempre eres muy activo. Quien no lo sigue, por favor, siga a Salomón en Twitter, que siempre es interesante. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. No veo manos. Javier, ¿qué tal? Buenas. Mi querido Javier, ¿le pueden dar un micrófono, por favor, a Javier Lizárraga? Y por favor también vean a la clase de vecinos que tienen ustedes en las mesas. Digo, tienen una… No es que fomente que se pongan a platicar mientras aquí andamos tratando de decir algo, pero la verdad tienen a su lado a grandísimas y muy distinguidas personas por todos lados. Javier, por favor. Gracias, Fernando, y gusto en escucharlos. Me da muchísimo gusto el enfoque que le están dando.
Yo lo resumiría haciendo una recapitulación de lo que están diciendo en dos aspectos. Tenemos que trabajar como uno solo, no podemos trabajar como varios esfuerzos. Y creo que hemos avanzado bastante en el tema de infraestructura y tenemos que darle un giro ahora. El objetivo no es llevar conectividad, el objetivo es llevar servicios. Y no vamos a llevar servicios de educación financiera o de inclusión financiera si no tenemos la conectividad. No vamos a llevar servicios de educación si no tenemos conectividad. Y hago un ejemplo del de educación, lo que dice la OCDE, hace 3 años dijo, todos los países que reciben dispositivos y conectividad, su evaluación ha caído, porque no les dan un modelo educativo. Y ahora traen el otro tendencia, que es no les des acceso a internet, dales acceso a intranet, controlado, si van a navegar en internet, pero con guía, ¿no? Entonces yo creo que esos 2 puntos es aprender a trabajar como un solo gobierno, como las telecomunicaciones o la conectividad como habilitador, y segundo, enfocarnos en servicios finales, que es al final de cuentas lo que nos interesa. ¿Cómo le das un servicio para que transforme la vida del ciudadano? Tú que lo has vivido muy de la mano con la Secretaría de Educación Pública, también ver las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Porque luego estamos en conectividad, pero ya mi esposa me quiere pegar cuando estoy contestando un correo electrónico en medio de una comida, y tiene toda la razón. O sea, esto nos tiene que ayudar a ser mejores personas. Ya Francia está prohibiendo el uso de celulares en las escuelas, incluyendo los recreos. Vienen nuevos padecimientos, no sé por qué, ¿no? Todo el tiempo viendo el celular. Entonces hay que ver siempre los efectos, diría Georgina, objeto y efecto. ¿Qué estamos buscando y qué efecto logramos? No sé si hubiera algún otro comentario. Que por cierto, Fernando, nada más ahorita aprovechando la intervención de Javier, yo creo que México Conectado es uno de esos programas que deberían de tener continuidad en el nuevo gobierno, no solamente para garantizar su continuidad, sino fomentar su expansión, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que vale la pena ponderar. Ha demostrado ser un… ¿Perdón? Tiene que remodelarse sobre todo para garantizar la parte financiera, para garantizar su continuidad y expansión. Sin duda ha sido un mecanismo de inclusión social fundamental. Suben, es una reflexión sobre lo que acaba de decir Javier. El enfoque de los servicios versus conectividad es una buena aproximación para iniciar este círculo virtuoso en el ecosistema. Porque si hay presupuesto en los servicios, hoy fragmentado en todos los niveles de gobierno, de donde considerando una economía de escala precisamente para cumplir el objetivo del que debe dar ese servicio, puede disponerse de algo para asegurar primero contar con la carretera que es conectividad. Está ya al fondo, no sé si pueden dar un micrófono. ¿Yo? Por favor. Muy buenos días a todos, soy Adriana Labardini, los felicito por este evento y en concreto en este panel me permitiré hacer una pregunta a partir de una valiosa herramienta que acaba de publicar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no fue mencionada, pero que da mucha información valiosa, y son los mapas de cobertura móvil en pueblos indígenas. Estamos hablando de un documento que capilarmente informa en cada uno de los 66 pueblos indígenas qué cobertura 2G, 3G o 4G hay. En la sumatoria es que aproximadamente el 34% de las localidades en el país de pueblos indígenas no tienen cobertura alguna, un 77% de la población indígena sí lo tiene, pero medido por localidad hay 34% de estas localidades que no la tienen. Me pareció invaluable el documento y la pregunta es, este 34% de localidades, por un lado, si están comprendidas por la cobertura que irá dando al TAN, o están excluidas de ese 92.2% de la población, pero medido en localidades sería importante. Lo otro que no oí mencionar, y creo que es un aspecto muy relevante, Fer, es
bueno, si hay una falla de mercado, si no es rentable el llegar a estas localidades, si hay tanto brechas de habilidades, de asequibilidad, muy importante lo que Mario mencionó, pero también de cobertura, porque hay una falla de mercado, porque no hay escala, porque no es rentable, creo que tenemos que pensar en modelos disruptivos de mejor uso del espectro, de un uso compartido, de que la red compartida pueda brindar también el backhaul, que también es un tema, la red dorsal, el backhaul, y no enfocarnos en que fondos de cobertura universal o la iniciativa privada tenga que dar la última milla, pero que sí pueda, gracias a la muy relevante figura de concesiones de uso social, contribuir el Estado o los particulares con un uso compartido del espectro o con la existencia de operadores móviles virtuales, pero no comerciales, sino sociales. En fin, no es un tema, o sea, sí hay una falta de inversión, pero por razones claras. El mercado también tiene sus límites y los costos de llegar a poblaciones de 100 habitantes o 200 habitantes es altísimo, muy bien lo han dicho todos ustedes. Entonces, creo que una red de la capacidad y modernidad de la red compartida podría proporcionar un insumo para que los propios concesionarios de uso social construyan sus redes, que ya han demostrado en Oaxaca que pueden hacerlo a un bajo costo, pero sin una expectativa de retorno de utilidad, sí de sustentabilidad, sí de cubrir costos, pero sin un margen. Y creo que en esa visión complementaria, ¿no?, con la enorme oportunidad de una mayor penetración de las redes comerciales, podría atacarse el problema de la brecha digital y también que como ya dijeron, está compuesta de muchos aristas, incluyendo la brecha de género. Gracias. Perdón que no te saludara, es que no te veo con la luz aquí. Creo que además comentabas en el tema de rentabilidad, creo que si algo estamos tratando de evolucionar es que ya no es solo una rentabilidad netamente económica, sino sin quitar el aspecto económico, es un uso más eficiente del presupuesto público y encontrar la rentabilidad social, ¿no? O sea, el beneficio de que una persona esté debidamente atendida con quizás servicios de salud, puede prevenir una enfermedad que sea muchísimo más cara de tratar a la larga, ¿no? Creo que ahí hay, por eso la importancia de ver a los expertos. Me encanta el concepto que planteas, para variar, mi querido Gabriel, de esas múltiples carreteras, hacer una sola carretera. En el tema de qué está y qué no está en los mapas de cobertura de Altán, no están definidos, se van construyendo, van evolucionando, hay metas de cobertura de población, pero hay, digamos, ya poblaciones en zonas marginadas que nos sorprenden, ¿no?, que ya son muy cercanas a la cobertura, don Eugenio. Sí, muchas gracias por la primera pregunta y también por la segunda. En cuanto a la primera, yo no le puedo dar ahora de memoria una respuesta exacta de cuáles de esas comunidades tienen ya cobertura de Altán, pero le aseguro que lo miraremos y tendré mucho gusto en decírselo, ¿no? Uno de los proyectos, en este caso non-profit, pero como parte de nuestra actividad de responsabilidad social corporativa o de compromiso con las comunidades, que desarrolla Altán, es un proyecto que se llama de centros cívicos conectados. Son lugares de conectividad en las poblaciones más remotas. Estamos en estos momentos desarrollando los 3 primeros. Uno de ellos, con toda seguridad, está ya destinado a una comunidad indígena y es un proyecto que continuaremos desarrollando. Como usted bien ha mencionado, nos resulta posible en términos de la racionalidad económica de la inversión, sin más, llegar a todos lados, porque, como se ha dicho tantas veces, el coste marginal
es elevadísimo. Pero hay una cuestión que sí que es cierta, que es que la inversión privada, capaz de movilizar muchos miles de millones de dólares, es capaz de llegar a su vez a cubrir con la mejor tecnología posible el 92,2% de la población en 6 años. No en un siglo, en 6 años. Nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de la marginación y de la brecha, en general tendemos a pensar que esa brecha está muy lejos. Pues bien, no, esa brecha está a 20 kilómetros de donde estamos ahora mismo reunidos. Esa brecha está aquí al lado, porque los operadores integrados en México, como en todos los países, por otra parte, no tienen obligación de continuidad en la cobertura. Y aplicando con todo sentido su racionalidad económica, cuando han llegado a un lugar donde creían que no había base económica para instalar una celda o 2, no las han instalado y han dejado el hueco en el territorio. Una de las obligaciones de la red compartida es dar cobertura continua. Eso quiere decir que ya en el primer hito de cobertura del 30%, dábamos servicio a 8 millones de mexicanos, somos capaces ya hoy de dar servicio a 8 millones de mexicanos que están en ciudades en 1.700 ciudades de menos de 5.000 habitantes, simplemente y en gran medida como consecuencia de ese efecto de continuidad que viene marcado como una de las obligaciones de nuestro contrato de asociación público-privada. En la medida en que los hitos vayan aumentando, lo que sí que puede tener por seguro es que no solo no vamos a excluir porque no exista la base económica, sino que tanto por obligación legal, lo primero, como por convicción societaria, vamos a cubrir esas comunidades. Y en algunos sitios donde no lleguemos, tendremos además seguro algún centro cívico conectado por allí para ayudar. Muchas gracias a nuestros panelistas. Yo les pediría si quieren hacer algún comentario final para cerrar. Nuestro tiempo se está terminando, pero si quieren dar un comentario final respecto al panel. Mario. Gracias, Fernando, nuevamente por la invitación. Yo creo que solamente es invitar a la reflexión. Estamos en un momento coyuntural, estamos ante la perspectiva de un cambio de gobierno, con lo cual implica seguramente pues, adecuaciones o nuevas visiones en la política pública, y yo creo que la invitación a todos es a reflexionar esas ideas sobre hacia dónde se debe de dirigir la política pública digital en esta nueva etapa que estamos por comenzar, ¿no? Muchas gracias. Don Eugenio, por favor. Como acabo de hablar, diré aquello que una mujer que se tuvo que poner nombre y apellidos de hombre para poder escribir en la Inglaterra victoriana, en la que la condición de escritora era socialmente inaceptable. Una célebre novelista inglesa dijo una vez cuando manifestó: bienvenido aquel que no teniendo nada más que decir se abstiene de proporcionarnos evidencia empírica de tal hecho. Yo no diré nada más. Gabriel, si puedes respirar. Me la acabo de aprender. Yo quisiera un par de cosas. Lo primero, como decía nuestra querida amiga excomisionada Adriana Labardino, también cofundadora del IFT, necesitamos encontrar nuevos modelos para hacer nuevas cosas. El dinamismo de este sector tiene que encontrar respuesta también de nuestro lado. No solo por cada nicho de innovación tecnológica, no solo por cada pedacito de esta enorme cadena que cada día agrega más y más valor, también del lado de las autoridades, también del lado del regulador, también del lado de los que manejan presupuestos públicos, quienes los integran y quienes tienen a su cargo estos servicios transversales. Quisiera, si me lo permite nada más, como comercial, dejar como última parte de mi intervención, subrayar el hecho de que hoy también todos ustedes tienen a su disposición información que no tenían antes. Tenemos una calculadora a su disposición que, con base en información real recabada en campo, nos dice a dónde pueden llegar
¿Qué oportunidades de negocio pueden tener? ¿En qué entidad de la República? No solo eso, ¿en qué entidad de la República, si estás en la capital o en el área rural? Tenemos mapas de cobertura móvil, tenemos una base de datos que les permite saber al día de hoy, municipio por municipio, qué operadores se encuentran ahí, con qué infraestructura están prestando servicios, con qué tecnología y qué cuota de mercado tienen. Hay información muy, muy útil que debe explotarse. ¿Para qué? Para llevar conectividad, para llevar servicios, para agregar valor y para saber dónde se puede iniciar este círculo virtuoso que lleve una escalera de inversión que haga que esto sea efectivamente una cobertura universal, no solo de servicios, sino una apropiación de TICs. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Creo que pasamos ya de esfuerzos que no sean aislados e individuales, sino colaborativos y constructivos para resolver este tipo de asuntos. Muchas gracias a los panelistas.